Buenas tardes o buenos días, queridos alumnos. Un placer saludarles de nuevo en esta, lamentablemente, por mi parte al menos, la última sesión de trabajo con ustedes. En esta semana nos toca ya para concluir en las actividades formativas, en este módulo de análisis del entorno, hablar del análisis del entorno competitivo. Antes de empezar, querría advertirles que aquí vamos a cambiar un poco el enfoque. Hasta ahora, cuando hablábamos de entorno, siempre nos hemos referido a entorno geográfico, a factores de localización, vinculados siempre a un determinado territorio, país, región, ciudad, área metropolitana. Así hemos hecho, pues, en el tema anterior, el análisis clúster. En el tema 3 el análisis del marco institucional y en los dos primeros temas pues el análisis de las oportunidades y del emprendedor, la figura del emprendedor. Son los 4 análisis que hemos hecho hasta ahora. Bueno, ahí siempre lo hemos vinculado a un territorio, a un espacio geográfico. En este cambiamos, es decir, cuando hablamos de análisis hablamos, como aparece en el título, de entorno competitivo. ¿A qué nos referimos en entorno competitivo? Pues nos referimos más que a territorio, más que a localización, nos referimos a industria, a mercado. Y como ustedes saben, pues los mercados y las industrias, pues muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, no están vinculados a un espacio geográfico. No se puede hablar de dónde está localizado el mercado de microprocesadores, ni dónde está localizado el mercado de automoción. Es decir, está dividido en muchos países. Por lo tanto, vamos a intentar identificar qué factores afectan a la actividad emprendedora, a la innovación y al conjunto de actividades económicas, pero desde el punto de vista de los mercados. Cómo afecta, digamos, la naturaleza de la actividad, de la oportunidad que se explota, cómo afecta la naturaleza de la industria, las características de la industria o del mercado, a la actividad emprendedora y a la innovación. Para eso, el esquema que vamos a seguir pues es el parecido al de sesiones anteriores. Vamos a hacer una pequeña introducción teórica para justificar este tipo de análisis. Luego vamos a delimitar lo que se entiende por entorno competitivo y presentar el análisis de la industria. Los recursos que vamos a utilizar pues son también, como en sesiones anteriores, esta presentación, la misma presentación pero ampliada, con más diapositivas, que por razones operativas pues no puedo mostrar aquí en esta pequeña introducción. Un artículo clave y fundamental, que es el de Michael Porter en el 2007. Este es el autor del intelectual, digamos, de la herramienta que vamos a manejar en esta semana. Y es un artículo que se publicó, aunque su versión original se publicó en el año 80, Porter lo ha ido actualizando, y esta es la última de las ediciones que hizo en castellano y que se titula Comprender la estructura del sector. Y por último, les he puesto algunos análisis del entorno competitivo para algunas industrias. He puesto algunos 2 o 3 ejemplos. Como actividades propuestas estaría también, pues las habituales, hacer un informe ejecutivo muy breve de dos páginas máximo sobre la estructura competitiva de la principal industria de su país, de su región, indicando pues, los factores que vamos a mencionar a continuación, los factores que determinan el atractivo del entorno competitivo, la intensidad de la competencia, la amenaza de entrada de nuevos competidores, etc. Luego tendrán el habitual cuestionario y finalmente, a lo largo de toda la semana, pues compartiremos el foro para aclarar las dudas que les vayan surgiendo en la realización de la tarea e incluso pues debatir, opinar sobre qué industria tiene más atractivo en su entorno, en su país, en su entorno más inmediato. Empezando con la introducción, señalar que los objetivos del entorno competitivo pues, son analizar el atractivo del entorno, es decir, ver cuando un entorno, un mercado, una industria, pues es rentable, es atractiva, se puede hacer negocios con beneficios, cuando un entorno facilita la explotación de una oportunidad, cuando un entorno facilita el desarrollo de actividades emprendedoras.
Es decir, en definitiva, es otra forma de ver, de identificar amenazas y oportunidades en el entorno. Esta herramienta, que sin lugar a dudas, como les he dicho antes, es quizá la más popular, la más difundida dentro del ámbito de la administración de empresas, la desarrolló Michael Porter, el profesor de Harvard, que en 1980 pues, publicó hace ya mucho tiempo, ¿no? Este libro de estrategia competitiva, que se ha traducido pues, prácticamente a todas las lenguas, se han hecho muchas ediciones y bueno, pues prueba de ello, prueba de la utilidad y de la vigencia, de la potencia de esta herramienta, es esto, es la gran difusión, la gran popularidad que tiene este modelo, el modelo de Michael Porter. ¿Por qué es útil este modelo? ¿Para qué sirve este modelo? Bueno, pues sirve para explicar por qué unas industrias son más rentables que otras. Ahí ven en la columna con rectángulos que tienen, que ven a su derecha, pues pueden observar la rentabilidad promedio en un periodo de tiempo, en el del año 92 al 2006, en distintas industrias en Estados Unidos. Observan que en la mayoría de las industrias aproximadamente la rentabilidad promedio es del 15% en ese periodo. Bueno, tiene unos beneficios, un ROI del 15%, bueno, exactamente un 14,9%. Pero observan que hay industrias que tienen más. En ese periodo sistemáticamente tienen más rendimiento. ¿Cuáles? Pues en primer lugar con un 40, más de un 40 están los brokers, intermediarios financieros. Luego los que elaboran bebidas carbonatadas, Coca-Cola, Pepsi, los que hacen software, las farmacéuticas, perfumería, o sea, con rendimientos que rondan el 30% anual. Y en la parte baja de la tabla pues están las compañías aéreas, los hoteles, las empresas que elaboran equipos industriales que tienen rendimientos más bajos, 5 o 6%. Bueno, pues el modelo de Porter explica por qué estas industrias, por qué unas industrias tienen más rendimiento que otras, por qué son más atractivas unas industrias. En definitiva, el modelo de Porter lo que propone para el análisis de la industria es un esquema conceptual que explica las causas de por qué unas industrias son más rentables que otras. En este modelo, que es, bueno, repito, muy conocido, muy popular, se llama el modelo a 5 fuerzas porque tiene 5 bloques de factores. En el centro, el primero de los factores que explica el atractivo, la competitividad de las industrias, es la rivalidad entre los competidores establecidos. ¿De qué va a depender la rivalidad de los competidores? ¿De qué va a depender la intensidad de la competencia? Pues del número de competidores que haya. Cuanto más competidores haya, más intensa va a ser la competencia. Cuanto menos, en el caso que haya uno, pues no va a haber competencia y por lo tanto la industria va a ser muy atractiva. Obviamente hay una relación clara. A más competidores, la industria es menos atractiva, a menos competidores más atractiva. También otro factor, de los varios que voy a mencionar, otro de los varios que señalo en las transparencias ampliadas, puede ser el ritmo de crecimiento de las ventas de la industria. Una industria, si las ventas están estancadas o decrecen, pues aunque haya pocos competidores, pues la rentabilidad se baja. Si las ventas crecen, pues posiblemente, aunque haya muchos competidores, la industria va a ser atractiva. Por lo tanto, ese es el primer bloque de factores que determina el atractivo y, por lo tanto, la rentabilidad de las industrias. En la parte de arriba de la transparencia tienen la amenaza de entrar de nuevos competidores o competidores potenciales. Obviamente, también si una industria tiene elevados beneficios, esto va a atraer a competidores potenciales que entrarán si nada se lo impide. Si no hay lo que llaman en economía barreras de entrada. Barreras de entrada puede ser la necesidad de muchas inversiones, los requisitos legales, los costes de cambio de los clientes, etc. Una serie de factores que también les amplío tanto en el artículo de Porter como en las transparencias ampliadas. Por la parte de abajo ven los productos sustitutivos, también es otra amenaza importante, ¿no? La existencia de productos sustitutivos hace que muchas veces no se percibe, hace que una industria se vea amenazada y pierda atractivo. No sé, el ejemplo puede ser de las cámaras fotográficas, el papel fotográfico. Kodak pues ha entrado en quiebra, en suspensión de pago en los últimos años debido a la amenaza
del soporte electrónico en la fotografía. Anteriormente los fabricantes de máquinas de escribir pues también prácticamente todos desaparecieron con la amenaza, la irrupción de los ordenadores y las impresoras. Esto hace muchas veces no se ve y las empresas instaladas pues se resisten a cambiar de negocio y no saben cómo neutralizar esta amenaza. Esto, que haya productos sustitutivos, que esté esa amenaza ahí, pues quita mucho atractivo a las industrias. Y finalmente están proveedores y clientes. Obviamente los proveedores son muy importantes, sobre todo si tienen poder de negociación, es decir, que haya proveedores industrias que tengan un único proveedor, que imponga sus condiciones, por ejemplo los fabricantes de ordenadores con Microsoft, todos tienen que utilizar el sistema operativo de Microsoft y por lo tanto Microsoft es el que se lleva el beneficio, el mayor margen en esa industria. O los clientes, empresas del sector agroalimentario especialmente, o de gran consumo, que la única salida para vender sus productos es acudir a grandes superficies, grandes monopolios. Bueno, pues ahí el cliente de estas empresas tiene mucho poder de negociación. Las grandes superficies, los grandes almacenes, las grandes cadenas de supermercados imponen sus condiciones de venta, a veces muy, muy duras, a los productores de productos de consumo o de materias primas, y que por lo tanto hace estas últimas industrias menos atractivas. Por lo tanto, este modelo, el modelo de las 5 fuerzas, es sumamente atractivo, sumamente potente, porque agrupando una serie, múltiples factores en 5 bloques, en 5 fuerzas, que están ahí señaladas, específicas de cada industria, la rivalidad entre los competidores actuales, la amenaza de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos y el poder negociador de proveedores y clientes, hacen que la industria sea más o menos atractiva, hacen que la competencia sea más o menos intensa, hacen que la industria tenga un mayor volumen de beneficio. Por lo tanto, cuando alguien identifica un emprendedor, identifica una oportunidad y decide explotarla, pues uno de los elementos que tiene que analizar en ese entorno es esto, es esa oportunidad, a qué industria pertenece, en qué tecnología se basa, qué amenazas va a tener. Es decir, en un plan de viabilidad, en un plan de negocio es fundamental a introducir un análisis de este tipo. Es decir, esta última sesión les va a servir tanto de reflexión, de análisis del entorno, como incluso esta herramienta que les propongo puede ser de suma utilidad, muy útil para elaborar un plan de negocio. Es decir, yo creo que ningún plan de negocio se podría elaborar y que quisiese encontrar financiación o desarrollo sin hacer un análisis con el modelo de las 5 fuerzas. Bueno, Porter sugiere en ese artículo que les he facilitado, pues sugiere una serie de etapas. El primero, definir el entorno relevante. Esto no es fácil, es decir, aclarar de qué industria estamos hablando, qué alcance geográfico tiene, qué procesos tecnológicos utiliza, etc. También identificar pues, los principales participantes, compradores, clientes, competidores, proveedores, productos sustitutivos. Luego, evaluar los factores que determinan el poder de negociación de estos anteriores bloques de clientes, de proveedores, determinar la estructura general de la industria, aclararse cuál es el nivel, identificar cuál es el nivel de rentabilidad que tiene, qué fuerzas son más importantes, qué capacidad podemos tener para neutralizarlos, e incluso pues, identificar de cara al futuro cómo pueden evolucionar y hasta qué punto pueden constituir una amenaza. Entonces, en definitiva, el análisis de 5 fuerzas sirve para identificar los aspectos más relevantes de la industria y los que pueden afectar a su atractivo y a su rendimiento. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Espero que pues les haya sido de utilidad esta sesión y las anteriores. Casi este es el último contacto que vamos a tener, al menos virtual o viéndonos, y pues quedo también a su disposición en el foro para aclararles las dudas que les vayan surgiendo realizando la actividad o leyendo el material que les he facilitado. Ha sido un placer compartir con ustedes estas 5 sesiones y pues quedo a su disposición. Ya tienen mi dirección de contacto o a través de
a través de las webs o de mi correo electrónico, pues se pueden poner en contacto conmigo para lo que deseen en mi universidad, en la Universidad de León. Bueno, pues hasta la vista, que les vaya muy bien.